Hay un hecho que, para bien o para mal, es el más importante en la vida pública europea de la hora presente. Este hecho es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. ¿Qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando todo el día dejándome la vista leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo La rebelión de las masas, de don José Ortega y Gasset, que ya sabéis que fue un filósofo español nacido en 1883 y fallecido en 1955, exponente principal de la teoría del perspectivismo y de la razón vital histórica, situado en el movimiento del novecentismo. Y bueno, os dejo aquí la etiqueta porque también le dediqué un vídeo al novecentismo, os lo paso. En 1927 vio la luz una de sus obras más importantes, como no, La rebelión de las masas. Vamos allá. Primera parte, el hecho más importante, como os comentaba, en la vida pública europea del presente, en el que habla don José Ortega y Gasset, es el advenimiento de las masas al pleno poderío social. La mayor crisis que vive Europa se llama rebelión de las masas. Las ciudades están llenas de gente, casas, hoteles, trenes, cafeterías, hospitales, todo lleno. La muchedumbre posesionada de los locales, las aglomeraciones son ahora frecuentes. Los individuos existían antes, pero no como muchedumbre. Se repartían por el mundo en pequeños grupos o solitarios. Llevaban una vida disociada y distante. La muchedumbre se ha hecho visible. Se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. La sociedad es una suma de dos factores, minoría y masa. La minoría cualificada y la mayoría generalmente no cualificada. No se entiende como masa las masas obreras. La masa se compone de el hombre medio. Es la cualidad común, el hombre en cuanto no se diferencia de otros hombres, sino que se repite en sí un tipo genérico. Se cambia la calidad por la cantidad. La masa está compuesta por todo aquel que no se valora a sí mismo por razones especiales, sino que se siente como todo el mundo. Y sin embargo no se angustia al verse idéntico a los demás. El hombre selecto no es el que se cree mejor, sino el que se exige más que a los demás, aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores. Hay dos clases de criaturas, las que se exigen mucho y acumulan dificultades y deberes, y las que no se exigen nada en especial. Para estas últimas la vida es ser en cada instante lo que ellas son, sin esfuerzo de perfección, son boyas a la deriva. La división entre masas y minorías no es una separación entre clases sociales. Dentro de cada clase social hay una masa y una minoría auténtica. La masa impera, impone sus gustos, cree que tiene derecho a imponer y da vigor de ley a sus tópicos de café. Por eso Ortega habla de hiperdemocracia. El alma vulgar cree tener derecho a afirmar su vulgaridad y a imponerse. Ser diferente parece indecente. La masa arrolla todo lo diferente, egregio, individual, calificado y selecto. Para Ortega la sociedad humana es aristocrática siempre, se quiera o no. La aristocracia social no es ese grupo reducido que asume el nombre de sociedad. Las masas se han hecho indóciles frente a las minorías, no obedecen, no las siguen ni respetan, la dejan de lado y la suplantan. La soberanía del individuo no cualificado, el humano genérico, ha pasado del ideal jurídico a un estado psicológico constituido por el hombre medio. Se quiere que el hombre medio sea señor y actúa por tanto reclamando todos los placeres. La vida humana ha ascendido. El soldado tiene mucho de capitán. De hecho, el ejército humano se compone ya solo de capitanes. El triunfo de las masas se debe a una creciente educación progresista y a un crecimiento económico. O sea, a un creciente crecimiento económico. Ni todas las edades se han sentido inferiores a alguna del pasado, ni todas se han creído superiores a cuantas fueron y recuerden. Sí hay épocas en la historia que se ha creído en que ya se había llegado a la plenitud, y otras épocas en las que existía cierta sensación de decadencia. Es inquietante ver que un tiempo se confiere moderno, pleno, definitivo en relación a lo pretérito. La fe en la cultura moderna era triste porque consideraba que mañana sería igual que hoy. O sea, que mañana es igual que hoy y que el progreso consistía solo en avanzar por todos los siempre, sobre un camino idéntico al que estaba ya bajo nuestros pies. Ahora no se sabe qué va a pasar mañana en el mundo y esa imprevisibilidad es la vida misma, la vida
auténtica. Pero existe un diagnóstico de decadencia, pero la decadencia es comparativa. Se decae de un estado superior hacia un estado inferior, pero estos diagnósticos no dejan de ser parciales. Una vida que no prefiere nada de antes, de ningún antes, que se prefiere solo a sí misma, no puede llamarse decadente. El hombre del presente siente que su vida es más vida que todas las antiguas. Siente que el pasado se le ha quedado pequeño a la humanidad actual. Se ha perdido la atención y el respeto al pasado. Nuestra vida es conciencia de lo que no es posible. Toda vida es hallarse dentro de una circunstancia o mundo. El mundo es el repertorio de nuestras posibilidades vitales. Llegamos a ser solo una parte mínima de lo que podemos ser. Por eso el mundo nos parece tan grande y nosotros tan pequeños dentro de él. El hombre cuenta con más posibilidades que nunca, más datos, más ciencias, más puntos de vista. Existe el pensamiento de que nuestro tiempo no reconoce épocas clásicas y normativas. Se ve a sí mismo como una vida superior a las antiguas. Se vive un tiempo capaz de realizar, pero sin saber qué realizar. Lo domina todo, pero no es dueño de sí mismo. Un tiempo perdido en la abundancia, un tiempo a la deriva. Vivir es sentirse fatalmente forzado a la libertad. Tenemos que decir qué ser en este mundo. Tenemos que decidir qué ser en este mundo. Estamos permanentemente decidiendo. El hombre masa es el que decide nuestro tiempo. Se vive al día. El poder público vive al día. No se presenta un franco porvenir. El poder público, el gobierno de turno, no presenta un programa de vida, un proyecto. El gobierno, por urgencia del presente, no hace cálculos del futuro. Se dedica a esquivar el conflicto a cada instante, no a resolverlo. Lo que a la postre conlleva a acumular más y más conflicto. El hombre masa es el hombre cuya vida carece de proyectos y va a la deriva. Por eso no construye nada, a pesar de sus increíbles posibilidades. Se han educado a las masas para aprovechar los medios modernos, pero no para mejorar el espíritu. Por lo tanto, se quiere tomar el mando de la vida como si el mundo fuera un lugar paradisíaco, sin huellas antiguas, sin problemas tradicionales y complejos. Ortega saca 3 conclusiones. 1. La democracia liberal fue fundada en la creación técnica. Ortega saca 3 conclusiones. La democracia liberal fundada en la creación técnica es el tipo de vida público superior hasta el momento. Segundo, este tipo de vida no es la mejor imaginable, pero el tipo de vida que venga deberá conservar lo esencial del mundo anterior. Y por último, tercero, es suicida todo retorno a formas de vida inferiores a la del siglo XIX. Por tanto, recordad, la democracia liberal fundada en la creación técnica es el tipo de vida público superior hasta ese momento. Segundo, este tipo de vida no es el mejor tipo de vida imaginable. Y tercero, es suicida volver a formas de vida inferiores a la del siglo XIX. El hombre masa fue producido y preparado en el siglo XIX. El hombre medio ha conseguido resolver mejor que nunca su problema económico. Este nuevo mundo ha sido posible gracias a 2 puntos: la democracia liberal, la experimentación científica y el industrialismo. Los 2 últimos pueden sintetizarse en uno: la técnica. Antes, para el rico y para el pobre, poderoso o no, el mundo era un ámbito de pobreza, dificultad y peligro. El hombre vulgar ve los avances técnicos y sociales como algo natural, sin pararse a pensar en los esfuerzos que ha conllevado su creación. El hombre masa tiene 2 rasgos: la libre expansión de sus deseos vitales y la ingratitud hacia todo cuanto ha hecho posible la facilidad de su existencia. Es la psicología del niño mimado. Mimar es no limitar los deseos, dar la impresión a un ser de que todo le está permitido y a nada está obligado. Se acostumbra a no contar con los demás. Esta persona mimada se acostumbra a no contar con los demás. No les preocupa más que su bienestar y son insolidarios con las causas del bienestar. Creen que pueden exigir las ventajas de la civilización de forma perentoria, como derechos nativos, ya que no son conscientes del esfuerzo. Recapitulamos: el hombre vulgar es el que no se exige a sí mismo, está encantado consigo, a diferencia del hombre excelente, que es todo lo contrario. La mayoría de la gente es incapaz de otro esfuerzo que el impuesto como reacción a una necesidad externa. Es difícil gobernar la civilización si se ignoran los principios de la misma civilización. La persona se encuentra con unas ideas dentro de sí, se contenta con ellas y se considera intelectualmente completa.
Por eso se cierra en sí misma. El hombre masa se siente perfecto, es vanidoso. Al hombre mediocre de nuestros días, al nuevo Adán, no se le ocurre dudar de su propia plenitud. El vulgar ya no es que se crea sobresaliente, es que eleva la vulgaridad a derecho. El hombre medio tiene ideas sobre todo cuanto le acontece. Bajo el sindicalismo y el fascismo, nos dirá Ortega, aparece un hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razón, sencillamente quiere imponer sus opiniones. He aquí lo nuevo, el derecho a no tener razón, la razón de la sinrazón. Civilización es ante que nada voluntad de convivencia. Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se cuente con los demás. La barbarie es la tendencia a la disociación. La dirección social está copada por un tipo de hombre al que no le interesan los principios de la civilización. Le interesan los anestésicos, los automóviles y algunas cosas más. El hombre dominante es un primitivo. Lo civilizado es el mundo. El hombre nuevo desea el automóvil y goza de él, pero cree que es fruto espontáneo de un árbol edénico. El hombre masa no atiende a razones y solo aprende en su propia carne. La civilización no se sostiene por sí sola. Cada vez crecen más las personas cuya mente no está a la altura de los problemas. Más progreso es más complejidad. Las gentes cultas de hoy padecen una ignorancia histórica increíble. La estructura psicológica del hombre masa se basa en, primero, en una impresión nativa y radical de que la vida es fácil, sobrada, sin limitaciones trágicas. Cada individuo medio encuentra en sí mismo una sensación de dominio y triunfo. Además, en segundo lugar, este dominio le invita a afirmarse a sí mismo tal cual es, da por bueno y completo su haber moral e intelectual. En tercer lugar, el hombre masa intervendrá en todo imponiendo su vulgar opinión sin miramientos. Es como decíamos anteriormente, un niño mimado. Un mundo sobrado de posibilidades produce automáticamente grandes deformaciones y viciosos tipos de existencia humana. La vida humana ha progresado cuando los medios con los que contaban estaban equilibrados por los problemas que sentían. El hombre medio no es consciente del esfuerzo para crear esa medicina, la tecnología, esos derechos cómodos que disfruta. No advierte lo inestable que es la organización del Estado y apenas siente dentro de sí obligaciones. El señorito satisfecho ha venido al mundo para hacer lo que le dé la gana. La técnica contemporánea nace de la fusión entre capitalismo y ciencia experimental, más no designa una clase social concreta. Hay una proliferación de profesiones hiperespecializadas y técnicas, ingenieros, médicos, financieros. El hombre de ciencia actual es el prototipo de hombre masa. Su campo de ocupación intelectual es cada vez más reducido. Ha ido perdiendo una interpretación integral del universo. El especialista conoce muy bien su rincón del universo, pero ignora la raíz del resto. Esta sensación de dominio lleva a este hombre a querer predominar fuera de su especialidad. Hay muchos hombres de ciencia, pero pocos hombres cultos. El Estado, nos vamos ahora a hablar del Estado. El Estado contemporáneo es el producto más visible y notorio de la civilización. Un incremento del intervencionismo del Estado, la anulación de la espontaneidad social, es el mayor peligro al que se enfrenta la civilización. La sociedad tendrá que vivir para el Estado y el hombre para la maquinaria del gobierno. La vida se burocratiza. El Estado es ante todo productor de seguridad, por ello ante todo es ejército, policía, represión. Todo mando se basa en la opinión pública. Nos vamos ahora a la segunda parte. ¿Quién manda en el mundo? Todo mando se basa en la opinión pública, pero una sociedad dividida en grupos discrepantes, cuya fuerza de opinión queda recíprocamente anulada, no da lugar a que se constituya un mando, y como a la naturaleza le horripila el vacío, ese hueco se llena con fuerza bruta. No se puede mandar contra la opinión pública, y el mando, al fin y al cabo, es predominio de una opinión. Se ha hablado mucho de la decadencia de Europa. La gente de puro sentirse libres, exenta de trabas, se sienten vacías. Se siente vacía la gente. La gente de puro sentirse libre, exenta de trabas, se siente vacía. El joven no necesita razones para vivir, solo necesita pretextos. Mandar tiene un doble efecto. Se manda a alguien, pero se le manda algo. Se le pide que participe en un gran destino histórico. Ortega considera que las fronteras europeas ahogan a todo intelectual. No son las instituciones las que andan mal en Europa, sino las tareas en que emplearlas. Faltan programas de tamaño congruente con las dimensiones efectivas que la vida ha llegado a tener dentro de cada individuo europeo.
No sabe el europeo en qué emplear los parlamentos, de ahí su desprestigio. Ser inglés o francés se ha convertido en ser provinciano. La fábrica americana tiene un inmenso mercado, pero el europeo, por entonces, estaba limitado por las fronteras de cada estado. Aquí Ortega apuesta claramente por una unión económica europea. Europa se ha creado en base a pequeñas naciones, pero es momento de superar esa idea. El Estado es mezcla de sangres y razas, es una superación de toda sociedad natural, es mestizo y plurilingüe. La vida es un caos. Uno está perdido. El hombre lo sospecha pero le trae sin cuidado. Le da igual que sus ideas no sean verdaderas. Dichas ideas construyen su trinchera para defenderse de la vida. El hombre de cabeza clara conoce esta situación y se comporta como un náufrago, buscando algo a lo que agarrarse con una mirada trágica que le permitirá ordenar el caos de su vida. Las únicas ideas verdaderas son esas, las de los náufragos. Lo demás es retórica, postura íntima, farsa. El Estado no es consanguinidad ni unidad. Bueno, perdón, he tenido un pequeño fallo técnico, como os comentaba. Bueno, el Estado es puro dinamismo, es la voluntad de hacer algo en común, pero realmente que es una nación. En una cierta fecha la nacionalidad parecía ser la tribu, y la no nación la tribu de al lado. Luego se compone la nación de dos tribus, la comarca, el condado, el ducado, el reino. Bueno, ni la sangre ni el idioma hacen al Estado nacional. Es el Estado nacional quien nivela las diferencias originarias de su población. Pocas veces coincide el Estado con una identidad previa de sangre e idioma. Toda unidad lingüística que abarca un territorio de alguna extensión es, casi seguramente, precipitada de alguna unificación política precedente. Las fronteras han servido para consolidar la unificación política ya lograda. Es el Estado el que crea la nación. No es lo que hicimos ayer, sino lo que haremos mañana los que nos reúne en Estado. La sangre, la lengua y el pasado comunes son prisiones. Si la nación solo constituye estas cosas, no hay nada que hacer. Lo esencial de una nación es eso, es tener un proyecto de convivencia total en una empresa común. También es la adhesión de los hombres a este proyecto. Una nación nunca está hecha. Para Ortega pesa más lo que tenemos de europeos que lo que tenemos de españoles, franceses y un largo etcétera. Es necesario, para el filósofo, crear una gran nación europea. Bueno, con esto terminamos. La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Pues ya está, con eso concluimos. Por favor, dale a like si te gustó el vídeo. Compartid repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares. Y por favor suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias y hasta la próxima.